Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Cuéntame más de ti, un podcast sobre autocuidado y psiconutrición. Y hoy seguimos con nuestros especiales de Navidad. En este episodio concretamente hablaremos sobre las consecuencias de las restricciones y compensaciones en esta época. Gracias, Manuela, por estar un día más acompañándome en este podcast. Y nada, recordaros a todas las que nos estáis escuchando que podéis suscribiros al canal para no perderos ningún episodio. Y vamos allá, a hablar también este tema que ya empezamos a introducirlo el viernes pasado, ya hacíamos alguna referencia, ¿no?, a estas restricciones, compensaciones, pero vamos a profundizar un poquito más. Entonces, Manuela, vamos a ver, ¿a qué hacemos referencia nosotras cuando hablamos de estos términos, cuando hablamos de estos conceptos? De restricción y de compensación. Bueno, pues al final la restricción es que puede ser en muchos formatos, pero al final básicamente es cuando nos negamos de alguna forma, pues algún alimento que nos apetece, que nos gusta, porque es posible que lo estemos catalogando como bueno o malo. Entonces, bueno, seguramente lo estamos catalogando como un alimento malo. Y por eso normalmente pues hay prohibición detrás de toda esa lista que podemos tener en la mente de alimentos que no son saludables. Eso en cuanto a la prohibición. Y luego la compensación, pues bueno, también se puede hacer en muchos formatos porque compensar, pues es aquello en plan, por ejemplo, pues ahora que viene la Navidad, hay personas que antes de la Navidad, y no estoy dando ideas, ¿vale? Porque no comparto esto, ya me pongo a dieta para adelgazar por lo que me pueda engordar a Navidad, o me pongo a dieta después de Navidad por lo que pueda engordar en Navidad, o hago más deporte de la cuenta porque he comido o he dejado de comer, saltarse comidas, comer menos. Bueno, pues hay un sinfín de situaciones en las que podemos estar compensando sin darnos cuenta o haciéndolo conscientemente. Justo. Lo has explicado súper bien, tampoco tengo mucho más que añadir, yo creo que queda súper claro, porque efectivamente pueden estar muy relacionadas y no dejan de venir de una prohibición previa, pero sí que es cierto que al final tienen sus propias diferencias y ambas las encontramos en consulta muchas veces, ¿no? Sí, Tanto en la de sí, nutrición como en la de psicología. sí. Ujú. Y a nivel psicológico, Lucía, ¿por qué crees que aparecen estas conductas? Bueno, estas conductas muchas veces aparecen porque llevamos años con ellas, ¿no? Escuchándolas tanto en nuestra familia, a lo mejor lo hemos escuchado en nuestras madres, en nuestras abuelas, en nuestros padres, abuelos, es decir, pongo femenino porque suele ser más habitual, pero sé que también hay padres que puedan estar, ¿no?, en ese punto, pero sí que es cierto que al final es algo que podemos ver ya desde que somos bien pequeñas y que entendemos como que es normal, ¿no? Pues llega esta época, tengo que hacer esto, tengo que cambiar, tengo que comer menos, etcétera, ¿no? Y también viene mucho de base ese comer de más, ¿no? Entre comillas, porque Mm, lógicamente es como he comido de más, tengo que comer menos después, ¿no? Esa compensación al final hace mucho daño. Y mm. además de por observación, por haberlo escuchado, muchas veces también viene del ideal de belleza, ¿no? Al final, si realmente aprendemos que vamos a sentirnos más válidas o más aceptadas por nuestro cuerpo, vamos a intentar modular todo lo posible, todo aquello que podamos hacer para o mantener o cambiar nuestra corporalidad. Por lo tanto, también de base estaría ese sentirme validada, sentirme aceptada, sentirme suficiente, ¿no? Entonces, realmente a nivel psicológico podemos encontrar como muchísimo camino de trabajo que viene de algo tan visual como puede ser esa restricción y esa compensación, hasta algo tan interno como como puede ser la creencia de sentirme no válida, ¿no? Claro, claro. Sí, o sea, lo has explicado súper bien y al final es importante tener claro, ¿no? Pues que no estamos pensando, pues voy a restringir o voy a prohibirme para ser aceptado, sentirme válida. Esto no vamos por la vida pensando esto normalmente, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Actuamos en base a unas creencias, luego tenemos pensamientos, unas emociones que nos llevan a una acción y es lo que has explicado. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Total. Mm. Jo, está bien que lo digas porque sí que yo a veces ya como voy más, ¿no? Mm, Desde esto es súper entendible, ¿no? Pero sí que es cierto que no es algo consciente. Pero al claro. final, desde ese ideal de belleza sí que asociamos delgadez a éxito por lo general. Entonces es como, pues, sentirme más exitosa, ¿no? De Mm. manera inconsciente totalmente, Sí, sí, pero que sí. nos va llevando hacia ahí.
Sí, sí, totalmente. al final, si para algo está programado nuestro cuerpo, que es maravilloso, es para que sobrevivamos. Y si para sobrevivir nuestra mente ha entendido desde que somos pequeñas que es ser válida, ser querida y ser aceptada, y si para eso necesito ser delgada o tener un cuerpo determinado, pues hasta allá que vamos, chum, ¿sabes? Entonces, claro, esto lo hacemos sin darnos cuenta, pero entender esto creo que puede ser como muy bueno, porque claro, yo esto cuando estaba a dieta, pues no lo entendía. ¿Sabes? Yo, no, 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 porque esto es lo mejor, ¿no? Porque esto es bueno para mí, no, hombre, pero esto es lo saludable, no, pero esto es por mi salud, ¿no? Entonces, todo este discurso que nos decimos, ¿no? Porque al final no iba yo tan fondo, ¿sabes? Que tú lo explicas muy bien y que es lo que es, pero claro. Pero de primeras no llegas ahí. No, yo no he llegado ahí, ¿eh? Y claro, porque tú eres psicóloga, pero así Sí, sí, los que sí, sí. caminamos por la calle no somos psicólogos. No, no, pues te digo, genial que lo puntualices, que a veces yo ya me voy a lo mío. Pero efectivamente, ¿no? Es que al final muchas veces nos ponemos en que es algo como súper simple, ¿no? Como dejar de hacerlo o como hacerlo más o la Mm, parte del cuerpo, pero por lo general el cuerpo es mm, algo más de lo que está ocurriendo internamente, sí, ¿no? Un poco total. es ese mensaje Mm. que creo que así sí que se entiende. Sí, y antes también, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, por puntualizar, por si Pero acaso. genial, genial, genial. Vale, el otro día, Manuela, hablábamos también un poco de esas consecuencias, ¿no? Que puede tener la mala gestión con la disponibilidad de los alimentos navideños, pues en unos meses tempranos, ¿no? Antes de que llegue la Navidad. Y está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero bueno, sí, por puntualizar y por si alguien también se perdió el episodio anterior, me gustaría que nos contaras qué consecuencias encuentras generalmente derivadas de esta restricción y de esta compensación en las personas. Pues la primera, suele haber una gran desconexión, ¿no? Porque hay como mucha mente, o sea, mucha desconexión me refiero con lo que uno siente, quiere y necesita realmente, y como que hay mucho ruido mental, ¿no? Como mucha discusión ahí de que si debo, que si no debo, que si calculando, que la culpa, ¿no? Aparecen mucha conversación en la mente sobre lo que debo y lo que no debo hacer, sobre lo que es correcto o no correcto. Una cosa que hablamos tú y yo bastante, que es como que la situación es o es blanca o es negra, ¿no? Y a veces nos olvidamos de los grises. Y bueno, sobre todo lo que me encuentro a nivel emocional, pues es mucho malestar, mucha culpa, vergüenza, ansiedad, un vocabulario interno muy dañino y muy tóxico, porque al final, claro, cuando yo me estoy restringiendo a algo que me apetece, me estoy negando, de alguna manera me estoy diciendo que yo no soy válida, que yo no puedo, que, ¿sabes? Que entonces al final todo eso hace daño. El resultado es que hace daño. Totalmente, hace muchísimo daño. Y yo te estaba escuchando ahora y me estaba yendo a una sesión que tuve hace un par de horas y no era con la comida exactamente, pero era con el ejercicio, ¿no? Que muchas veces está muy relacionado y sobre todo también con esa Mm, compensación, ¿no? Que es como, ¿qué depende de ti, qué no depende de ti en cuanto al tema de ir al gimnasio, ¿no? Y claro, depende de mí decidir ir o no ir al gimnasio, vale, mm. pero ¿qué no depende de ti? Cómo te vas a levantar ese día, las emociones que vas a tener, las situaciones en las que vivas, todas las experiencias, toda tu historia, es decir, también creo que necesitamos como verlo más desde ahí, ¿no? Y poder trabajar en que no todo es tengo que hacerlo desde aquí, sin tener en cuenta ese autorrespeto, Claro. ese autocuidado, ¿no? Que ya lo hemos comentado también en otro episodio, pero al final es tan importante el conectarnos con nosotras, el escucharnos, el volver a profundizar en ese autocuidado, en ese autorrespeto, en estar alineada, ¿no? Es como, ¿de dónde Oye, viene esa necesidad, ¿no? Vamos más ahí. sí, 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 total. Y Lucía, ¿de qué manera crees que puede mejorar su relación con la comida las personas que identifiquen en sí mismas esta restricción o compensación? Como decíamos el otro día, tanto lo decías tú como yo, ¿no? Por un lado terapia y por otro lado individualizar, porque lógicamente no hay algo que vaya a funcionar sí o sí para todo el mundo, si no sería muy sencillo, pero es más complicado, ¿no? Al final cada una de nosotras se mueve, tiene una historia diferente, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente es importante por un lado la terapia y la individualización, pero sí que Mm, es cierto que por poner así pequeñas pautas o pequeños pequeñas conductas que podríamos empezar a hacer si nos encontramos en esta situación, sería, por un lado, el reflexionar, ¿no? ¿De dónde me está viniendo a mí esta restricción, esta incompensación? ¿Dónde lo he aprendido?
en qué me está beneficiando, en qué me está perjudicando, cómo me está afectando, ¿no? El reflexionar ahí también sobre cómo me estoy sintiendo con esas conductas nos puede ayudar a empezar a trabajar un poquito en ello, porque es eso, si voy de cero, como bien decías tú el otro día, ¿no? Si voy de cero a exponerme directamente cuando todavía no estoy preparada o cuando todavía tengo mucho miedo, mucha resistencia, tampoco me va a beneficiar, ¿no? Entonces, desde ese punto, sobre todo el reflexionar, indagar, etcétera. Una vez todo esto ya está más que masticado y podemos, a raíz de otras herramientas emocionales, de regulación, de estar mejor con una misma, más en calma, empezar también a exponernos a esos alimentos que por un lado nos dan miedo o a esas cantidades que a lo mejor también nos cuesta, ¿no? Pero muchas veces lo que hablamos al final es el permiso, pero Mm, individualizado, muchas sí. veces con terapia y empezar a trabajarlo desde ahí, ¿no? Sí, y yo quería decir algo que creo que no ha salido y que también creo que es muy importante, a ver qué opinas tú de esto, y que además creo que las mujeres está como muy en vena, que es la exigencia que tenemos interna. Hay que, bueno, al final la restricción es mucha exigencia, creo que está muy relacionado pues con mucha exigencia interna, que quizás para otras no, ¿no? Que está Ujú. relacionado con otros temas, pero yo veo mucho en consulta eso, como mucha exigencia interna de no, yo esto no lo voy a comer hasta que no llegue el día tal, no como una rigidez, una exigencia como, como cuadriculado. Y claro, detrás de esa gran exigencia, yo creo que ahí se pueden dar cuenta, porque tú eres exigente con eso, seguramente en otras áreas de tu vida. También hay esa exigencia en lo laboral, en lo personal, en las relaciones o, ¿sabes? En, no Mm. sé, en otros aspectos de tu vida es muy posible que también haya esa exigencia que también te la llevas a la comida, ¿no? Y al final, cuánto sufrimiento hay ahí, ¿no? Todo tan exigente, todo perfecto, ¿no? Todo tiene que ser perfecto y la comida de Navidad es para Navidad, ¿no? Entonces, como todo como ordenado en su sitio o en lo que yo creo que es su sitio. Y, y bueno, creo que eso también está muy relacionado con lo que hablábamos de desconexión. Y, pero bueno, no sé, Total. lo quería sacar porque creo que, no sé si a ti te pasa y que ves mucha exigencia, pero yo sí. Muchísima, Mm, muchísima, mm, totalmente. Es que al final ahí detrás, ¿no? De esa exigencia es el tengo que ser perfecta o tengo que conseguir esto, ¿no? Y detrás de eso también está la validación, ¿no? Es como si sí. consigo ser perfecta voy a tener la validación de los demás, me van a reforzar, voy a sentirme querida, aceptada, ¿no? Y muchas veces si lo llevamos a este tema, cuando me ha acompañado el sentirme menos suficiente, el tema del cuerpo, pero en todo lo demás sí que me considero más exitosa, esa frustración todavía me lleva más a poner el foco ahí, como es lo único que no consigo, ¿no? Claro. Entonces me va a machacar, me va a generar muchísima angustia, muchísima frustración Mm, y muchos más pensamientos obsesivos hacia ese tema, ¿no? Entonces, mm. totalmente, o sea, la exigencia ahí es Sí, brutal. sí. Y además eso también me encuentro como eso, personas que son capaces de, pues de eso, de llevar a rajatabla, ¿no? Lo que ellas creen que es así. Y luego cuando quieren pues hacerlo de otra manera y se dan cuenta, ¿no? De lo duras que han sido consigo mismas, como que wow, ¿no? No era consciente. Yo pensaba que esto era bueno para mí, que esto era lo mejor, que esto era lo saludable, bueno, pues todo lo que le quieran poner ahí, ¿no? Pues Mm. en la balanza, ¿no? Está claro que si lo hacían en algún momento ha tenido una intención positiva y un efecto positivo, ¿no? Para ellas, porque era la manera que lo podían hacer, eso está claro. Pero que luego cuando se dan cuenta y empiezan a aflojar todo ese control es como, wow, no era consciente, ¿no? De todo eso. Y entonces eso se puede también ir aflojando en otras áreas, es como que, ostras, puedes vivir de una manera como más fácil, más como be Sin happy, estar ¿no? en alerta todo el tiempo, porque al final no deja de ser estar en alerta y tener el cuerpo Mm, también en un estrés sí, constante, ¿no? Y total. fíjate, yo estaba reflexionando también ahora, Manuela, mientras te escuchaba, que incluso, o sea, cuando consiguen aflojar y consiguen darse cuenta Mm, de cómo se tratan, empieza a haber como muchísimos cambios, ¿no? Pero mm, muchas veces hay una resistencia brutal a hacer ese afloje, por decirlo de alguna mm. forma, Sí, porque tenemos
tan interiorizado que tenemos que sufrir, que tenemos que sacrificarnos, que tenemos que hacerlo todo, que tenemos que llegar a todo, que... Entonces, ¿cómo Sí. me voy a decir que puedo parar? Sí, porque además se le da un valor moral también a eso, ¿no? Es como yo soy Exacto, mejor cuando hago eso. Y yo lo estoy diciendo y yo lo he vivido, o sea, yo he transitado eso, yo he tenido una exigencia y sigo siendo una persona exigente, pero es que antes era unos niveles y, que era como Dios, ¿sabes? Entonces es como totalmente. Es que al mucho final la sufrimiento. exigencia disfuncional, bueno, yo me identifico Mm, mucho con ella también, ¿no? Porque al final es ese machaque y que mm, muchas veces me llevaba a posponer, a procrastinar, ¿no? Es como, no puedo, no puedo. Era mm. tanto el miedo, ¿no? Tanto el miedo a fallar que también te bloquea muchas veces. Y crees que, no, yo no soy exigente, ¿no? No, vamos a ver cómo es ese diálogo interno, vamos a ver qué está pasando ahí, ¿no? Eso. No, no conseguir el éxito no quiere decir que no seas Eso. exigente. Yo, Entonces, si te parece bien, aquí les traería una reflexión adicional a las que ahora vamos a hacer, que es, si quieres, identifica a nivel interno cuánto de exigente eres tú del 0 al 10. ¿Vale? Entonces, en lo que en tu vida, ¿no? En general, ¿cuánto crees tú que eres de exigente contigo misma y con lo que haces? Del 0 al 10, yo cerraría los ojitos, me sentiría, me escucharía y me pondría ahí, ¿no? Y si ves que es una puntuación alta, pues seguro que te va a hacer muy feliz poder trabajar en eso, porque al final detrás de todo eso hay muchas cosas que se pueden hacer y trabajar para vivir mejor. total. No, viene súper bien porque está súper relacionado también con esto. Entonces, yo creo que les va a encantar también poder tener esa parte práctica hoy. Así Muy que genial, bien. Manuela. Gracias por traerlo. Y bueno, y ahora ya gracias a ti también, Lucía, por todo lo que has compartido y para terminar, para que puedas identificar si necesitas ayuda o acompañamiento en el tema que te hemos traído hoy, te vamos a hacer unas preguntas. Y sería, ¿crees que la restricción y la compensación están presentes en tu forma de alimentarte ahora mismo? ¿De dónde crees que viene esa costumbre? ¿Y qué necesitarías para sentir que puedes comer con mayor libertad? Bueno, pues estas son las preguntas que te traemos a modo de reflexión y te recordamos que nos puedes encontrar en nuestros perfiles de Instagram, @manuelaserrano_vida amable y @luciatrigo_psicología. Y que si lo necesitas también podemos acompañarte en tu proceso. Recuerda que te puedes suscribir al canal para no perderte ningún episodio y hasta la semana que viene. Adiós, Manuela, Adiós, gracias. Lucía. Adiós.